Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy buenas noches. Acá de nuevo, bienvenidos a esto que es Hagamos Números, donde durante todo este tiempo nos seguimos viendo, pero en modalidad virtual. Tuve que cumplir una cuarentena por cuestiones familiares, viajes y esas cosas. Ya cumplida la cuarentena, estoy acá de nuevo haciendo el programa y contando y analizando, como lo venimos haciendo siempre a la distancia estos últimos días también, todo lo que tiene que ver con la realidad, la actualidad económica y en general en Argentina, donde estamos atravesando. Recién venía, digo yo, con esta cuarentena que tuve que cumplir, recién hoy me traslado un poco más y atravesé prácticamente toda la ciudad para llegar acá al canal. Realmente es una ciudad fantasma, la ciudad de Buenos Aires. No hay absolutamente movimiento, muy poquito. Me crucé casi nada de movimiento por las calles, pero bueno, digo, bienvenido que se haya entendido finalmente, porque parecía que costaba un poco, la gravedad del asunto. Lo cierto es que la verdad que choquea ver la ciudad en la situación en la que está. Y ahora, mientras venía para acá, el presidente Alberto Fernández estuvo en comunicación con un canal colega nuestro, con un periodista también colega, que le estuvo haciendo una nota en estas modalidades virtuales que se manejan hoy en día y tuvo bastantes expresiones vinculadas con esta situación que hoy estamos atravesando, con esta situación de cuarentena obligatoria, con la extensión de la cuarentena obligatoria. Se refirió el presidente a que el 13 de abril no se levanta nada, señores, señoras, en Argentina no se levanta nada. A lo sumo, según palabras del propio presidente, se flexibiliza, y una flexibilización que va a ser bastante leve, tengo entendido. Algunas actividades se van a liberar, pero también escuchamos el propio presidente y el ministro de Salud, Ginés González García, que en los últimos días también dijo que el pico de contagios se espera para mediados de mayo, con lo cual no hay posibilidad de levantar la cuarentena definitivamente antes que ocurra eso, porque si ya en la situación actual se espera el pico de contagio para mediados de mayo, si se levantara y se volviera a la normalidad, si es que esto ocurre en algún momento cercano, la situación sería peor y sería difícil de manejar, que es lo que se quiere evitar. Con lo cual, así están las cosas, cuarentena extendida, pero tenemos algunos cortes. Primero, antes de arrancar a escuchar algunos cortes del presidente, vamos a arrancar a analizar, pero primero, antes de arrancar el análisis, la quiero saludar porque hoy estoicamente está acá en el piso acompañándome mi compañera Lorena Toso. ¿Cómo le va, Lorena? ¿Cómo va? Buenas noches a todos, buenas noches, Agustín. Bueno, sí, tuve la misma sensación que vos después de la cuarentena, de ver la ciudad prácticamente vacía, con los controles que está muy bien que se hagan y así tiene que funcionar todo. Llegamos y aquí estamos en el piso y vamos a estar hablando, por supuesto, de muchos temas que están relacionados también con esto que venías diciendo, en un día en el que conocimos nuevamente cifras, en el que ya todos estamos al tanto de estos más de 1.600 casos positivos de COVID-19, con la cuarentena de muertes que ya conocemos, pero también con 325 casos recuperados. Y cuando hablemos de picos, vamos a tener que hablar, por supuesto, de cómo se van a llevar adelante los cuidados necesarios. Sobre eso tengo alguna información para contarles en breve aquí en Hagamos Números, así que iremos compartiendo toda la información que llega de la mano del presidente Alberto Fernández con estas declaraciones, de tu editorial de economía y de algunos otros aportes que haremos desde aquí. Dale, ahora vamos a ir con todo esto en esta modalidad de cuarentena que tenemos acá en el programa. Lo cierto, bueno, los dos, Lore, ella y yo, tuvimos que hacer esta cuarentena que terminamos hace poco, hace 2 o 3 días, y uno al terminarla se permitió alguna salida, pero cercana, a hacer alguna compra, no más que eso. Hoy recién, y me imagino, Lore, que tu caso es el mismo, tuvimos una situación de movilidad más lejana, digamos. Tal cual. Por donde estoy y a donde queda el canal, tuve que atravesar prácticamente toda la capital. Y la verdad que es desolador el panorama, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea si es para contener y lograr aplanar esta curva de contagios, y esperemos que la situación se controle y se extienda lo menos posible, lo que sea necesario, pero lo menos posible. Bueno, vamos a arrancar con algunos temas vinculados con la cuestión económica, porque te venimos contando acá, te venimos explicando en el programa este último tiempo que
la clave de todo esto está en el equilibrio, el delicado equilibrio entre la salud pública y la economía. ¿Sí? Vieron que hay algunos países que primero se lo tomaron bastante a la ligera. Caso, por ejemplo, de la Gran Bretaña, donde hoy tenemos internado en terapia intensiva a el Premier, que en una primera instancia en Gran Bretaña dijo que no había que volverse loco con esto del coronavirus, que había que priorizar la actividad económica, que circulen, salvo la población de 65 para arriba, que circulen y que el que se tiene que contagiar, que se contagie y así se crearán los anticuerpos. Esa fue la primera posición que tuvo Gran Bretaña con el gobierno de Boris Johnson a la cabeza, que hoy está por coronavirus internado y en el día de hoy lo pasaron a terapia intensiva. Tuvo que delegar las funciones del gobierno en el ministro de Relaciones Exteriores porque se encuentra en esa situación. Nosotros tenemos un caso vecino que también lo está abordando de una situación de una forma parecida y bastante peligrosa, que es el caso de Jair Bolsonaro en Brasil, donde también se conoció en el día de hoy en la salida del gobierno del ministro de Salud. Vaya momento para tener un contrapunto tan fuerte que termine con la salida del ministro de Salud. ¿Por qué? Porque el ministro de Salud allá en Brasil le venía diciendo al presidente que es necesario llevar adelante un aislamiento obligatorio, una situación parecida a la que estamos llevando adelante en la Argentina, que es muy peligroso no hacerlo, seguir con la actividad como se sigue. El presidente de Brasil, sin embargo, sigue con la misma postura hace ya un tiempo de minimizar todo lo que tiene que ver con esto del contagio y del virus. Y en el día de hoy esto valió la salida del gobierno de Brasil del ministro de Salud. Complicada la situación y complicado para un país tan cercano y con una frontera tan extensa como la que tiene Brasil con la Argentina y con un intercambio comercial también tan fluido entre ambos países. Bueno, también otra de las cuestiones que fuimos enterándonos en las últimas horas y habrán visto lo que está pasando en los Estados Unidos, donde el virus también va aumentando, la cantidad de contagios va creciendo, lamentablemente la de víctimas fatales también va creciendo y se está viendo imágenes desoladoras, como las que comentábamos recién, que vivimos en carne propia hoy viniendo acá para el canal en la ciudad de Buenos Aires, en, por ejemplo, Nueva York, aquella ciudad que nunca duerme y donde uno ve las imágenes y constante movimiento a cualquier hora. Bueno, hoy hay imágenes que parecen realmente sacadas de una película de ciencia ficción y una situación que va poniéndose cada vez más compleja en Estados Unidos, hoy el tercer país del mundo con cantidad de muertes ya y con una escalada que parece que no cede. Conferencia de prensa hubo hace pocas horas del presidente Donald Trump, donde comunicó algunas cuestiones vinculadas con algunos medicamentos que están comprando para tratar esto, pero preocupa mucho el crecimiento de contagios y de víctimas fatales también en los Estados Unidos, que se suma a casos complicados como los de España, los de Italia. Bueno, así está el mundo hoy por hoy, en pausa, con un gran botón de pausa que le han puesto al mundo y está en esta situación tratando de contener algo para evitar que sea todavía peor aún que lo que vivimos hasta ahora. Bueno, vamos a abordar en este delgado equilibrio que te contaba hace un rato el tema económico en Argentina. El tema económico, miren lo que tenemos acá, acá me sorprenden cada día. Yo me fui unos días y mirá el arte que me ponen. El nudo gordiano. Por eso el arte que me han puesto acá del nudo gordiano. El nudo gordiano viene de una cuestión de la mitología griega, ¿no? Pero que refiere a un nudo, básicamente, a una situación muy difícil de resolver, a un nudo que era, la mitología marcaba esto, imposible de desanudar, ¿sí? O que había que cortarlo, que romperlo para tratar de desanudarlo. De hecho, quien lo desanudaba iba a conquistar Oriente, según la mitología. Pero bueno, la realidad es que ¿por qué decimos que hay un nudo gordiano atrás de todo esto? El nudo gordiano es la distribución del ingreso, la distribución de la riqueza. Hace varios días que te estamos hablando de esto, es un tema que se mete de centro, en el medio, de lleno, en lo que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo a raíz de todo esto. ¿Y por qué lo retomamos hoy? Porque se dieron a conocer datos. Se dieron a conocer datos vinculados con la distribución del ingreso en la Argentina hasta el año 2019.
¿sí? Consecuencia de la política económica del gobierno de Macri, que impactó fuertemente de manera negativa en la economía, en la actividad, en el empleo, aumentó los niveles de pobreza y, entre otras cosas, tensionó la distribución del ingreso. El primer dato que tomamos para ilustrar esto, y quédate ahí, no te asustes, porque lees coeficiente de Gini y decís de qué me habla, este se volvió loco, ahora te explico, muy sencillo de entender esto, pero me gustó porque en la producción me armaron la placa incluso hasta con una curva de Lorenz, que eso es una cosa más sofisticada, pero estuvieron muy bien, muy bien. Sí, ahí me armaron la curva, todo, una cosa hermosa. La realidad es que lo que marca este coeficiente de Gini, que se utiliza para medir la distribución, qué tan equitativa o no es la distribución del ingreso en una sociedad, es un valor que toma su registro entre 0 y 1. Acá lo hacemos entre 0 y 100 para que se entienda mejor. Entre 0 y 100. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más te acercás a 100, menos equitativa es la distribución del ingreso. Y cuanto más te acercas a 0, más equitativa es. Si estuvieras en 0 sería como una cuestión de distribución perfecta, donde tuviéramos cada uno exactamente lo mismo. Bueno, en Argentina la novedad es que en el año 2018 este coeficiente era de 43,4 y en el año 2019 saltó a 43,9. ¿Qué quiere decir esto? Que se deterioró la distribución del ingreso. O sea que en el último año, entre 2018 y 2019, la distribución del ingreso en la Argentina fue menos equitativa. O sea, hubo un sector que se apropió de una parte más grande de la riqueza, ¿sí? Como contracara de otro sector que se quedó con una porción más chica de la torta. Vos lo ves así, 43,4, 43,9, pareciera, bueno, subió poquito. No, estos no son porcentajes ni nada. Este es un indicador muy duro, muy difícil de mover, con lo cual estas 5 décimas de incremento es un movimiento muy fuerte que te marca un deterioro en términos distributivos. Pasemos a la siguiente, para entender un poco mejor también cómo está Argentina parada en relación a otros países del mundo en términos distributivos. ¿Por qué? Fíjate un país como Alemania. Alemania es un país que hoy está en el centro de la cuestión de los países afectados por el coronavirus en Europa. Fíjate lo que pasa en Italia, lamentablemente, con la cantidad de víctimas fatales. En España, en menor medida, pero también muy grave lo que está pasando en Francia. En Alemania, sin embargo, tienen contagios, crece a un ritmo más moderado y además el nivel de mortalidad es realmente muy bajo, mucho más bajo. Entre otras cosas, tienen un sistema sanitario en el cual se ha invertido mucho más el último tiempo, entonces está mucho más preparado, por eso baja los niveles de mortalidad. Pero también Alemania es una sociedad que tiene una distribución del ingreso mucho más equitativa. Fíjate, hablábamos de el 43,9%, el 43,9% del indicador en Argentina y hablamos en Alemania de 31,9%. Yo te decía que 5 décimas era mucho, imagínate la distancia entre 31 y 43. Un país con una distribución mucho más equitativa. Tomemos otro, España, por ejemplo. Tiene una distribución también mucho más equitativa, 34,7%. Francia, 31,6%. Estados Unidos no es tan equitativa como ocurre en los países europeos, donde hubo estado de bienestar y estas cosas. Estados Unidos tiene una cultura más individualista y más del sálvese quien pueda, que hoy está puesta tan en discusión a partir de lo que está pasando. Sin embargo, tiene una distribución mejor que la que tenemos nosotros, 41,4%. ¿Sí? Ahora bien, fijémonos, pasemos al otro, fijémonos lo que pasa con otra forma de entender esto. Pero primero, para completar el podio, Argentina, el 43,9 que te dije, Chile tiene un coeficiente de 44,4, peor que la Argentina, porque la Argentina dentro de Latinoamérica, a pesar del desastre de los últimos años, donde esto se deterioró mucho, seguimos teniendo una posición bastante privilegiada, salvo Uruguay, que es un país que tiene una distribución del ingreso más equitativa que el resto. Después Argentina está entre los mejores. Chile, un país donde hace poco tiempo hablábamos de las manifestaciones, la represión, la gente saliendo a las calles a quejarse, donde el tema que estaba en el medio de todo esto era la distribución del ingreso, tiene una distribución un coeficiente, de 44,4, un poco más alto, o sea, peor que el de Argentina. Brasil tiene un indicador mucho peor. Brasil tiene un indicador de 53,9. En el plano global es uno de los más altos, tiene una distribución del ingreso muy inequitativa Brasil. En Brasil es una sociedad donde el que tiene y mucho, y el que tiene escasez, tiene mucha escasez. Esa es la situación
y este es el deterioro. Por eso también la circulación del virus en una sociedad tan inequitativa, que también implica niveles muy elevados de pobreza, se transforma en algo muy riesgoso. Por eso preocupa la actitud que está teniendo el presidente Bolsonaro en relación a esto del coronavirus. Pero sigamos adelante para entender un poco más qué es lo que vino pasando el último tiempo con la distribución del ingreso en Argentina. La brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre es otra de las medidas que se utilizan para medir la desigualdad. Y fíjate lo que pasó. En el año 2018, el 10% más rico en Argentina tenía un ingreso promedio 20 veces más alto que el 10% más pobre de la sociedad. Bueno, en el año 2019, eso, en lugar de mejorar, de intentar arreglarse, bajarse un poco, pasó a ser 21 veces más, en lugar de 20. El ingreso que tiene el 10% más grande en relación al 10% de ingresos más bajos. O sea, se amplió, producto de las decisiones que se iban tomando, producto de lo que acá te veníamos contando mucho, la LEVAC, la LELIC, la bicicleta financiera, donde el que tiene y acopió y tiene guardado va ganando y va ganando mucho, y el que no lo tiene y tiene que vivir de su laburo y del día a día va siendo perjudicado por medidas que, entre otras cosas, deterioraban el poder adquisitivo de los salarios. Este fue el deterioro. Pero si yo te digo el 10% más que más cobra y el 10% que menos cobra, en el medio, ese promedio implica un montón, ¿no? Digo, el 10% también hay mucha dispersión dentro de ese 10%. Por eso vamos a retomar algo que la semana pasada usamos para ilustrar una situación que hoy está en discusión en Argentina, que tiene que ver con quién pone la papota, quién financia el desastre, ¿sí?, económico que hoy estamos atravesando producto de esta crisis y de esta pandemia. Fíjate, hay 50 argentinos, 50 tipos en argentino con nombre y apellido, que algunos te los dimos la semana pasada, que entre los 50 tienen una riqueza acumulada por 58.000 millones de dólares, que encima cayó un poquitito por caídas que hubo en la bolsa, qué sé yo, porque hace 2 años atrás esto era de más de 70.000 millones de dólares. 58.000 millones de dólares. ¿Te acordás cuánta plata le pidió Argentina al Fondo Monetario Internacional en el gobierno de Macri? El préstamo más grande que el Fondo Monetario Internacional dio en su historia, desde que fue creado, ¿sí? Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, desde que se creó el Fondo Monetario. ¿Sabés cuánta plata le dio a la Argentina? El principal acreedor del Fondo Monetario, 57.500 millones de dólares. Estos 50 tipos, estos 50 argentinos, tienen 58.000 millones de dólares. Por eso es que se está hablando de una ley, de un proyecto de ley que contemple la creación de un impuesto a la riqueza para tratar de que una parte de estos sectores que han acumulado tanta riqueza en Argentina, ¿sí?, a través de algún impuesto, permita financiar parte de lo que es necesario financiar hoy para hacerle frente a esta situación de crisis. En el medio de todo esto, se coló un proyecto de ley que va en ese sentido, elaborado, impulsado por Máximo Kirchner, y que hoy tuvo un respaldo muy fuerte del presidente de la Nación, ¿sí? Un proyecto de ley que busca alternativas para enfrentar esta situación, para financiar, para hacer frente a la situación de crisis que atraviesa la Argentina, para abordar el aspecto económico de esta situación de crisis con foco en lo sanitario, y entre otras cosas, esta idea de un impuesto extraordinario a las grandes riquezas que permitirían financiar esta cuestión. Fuerte apoyo del presidente entonces a Máximo Kirchner, diputado que preside un bloque justamente muy importante en la Cámara de Diputados, el bloque oficialista, pero que además, bueno, tiene el peso que tiene, ¿no? Digo, no es nada más y nada menos que además el hijo de la vicepresidenta de la Nación. Eso va a avanzar como forma de proyecto de ley y se mete en esta discusión donde estamos viendo esto. 50 tipos, uno de estos 50 tipos, porque en un rato te voy a hablar de precios, te voy a hablar de abusos, de precios
que está existiendo hoy en Argentina, en los supermercados, con los alimentos, en los comercios de proximidad. Uno de estos 50 tipos es un titular de una gran cadena de supermercados que hace 2 o 3 días atrás, salió a cacerolear, una cosa así, salió a la puerta de una sucursal porque querían cerrársela, querían clausurar la sucursal por algunos incumplimientos que venía manteniendo en un municipio de la provincia de Buenos Aires, e infringió con cualquier tipo de norma, juntó gente, una persona que por su edad es vulnerable, ¿sí? Tiene que tener una cuarentena recontra obligatoria, salió a la calle, juntó gente, todo lo que no hay que hacer, ¿sí? Para manifestarse en contra de que estaban intentando clausurar una sucursal que se intentaba clausurar porque venía no cumpliendo con un montón de cosas con las que debería cumplir en situaciones como esta. Bueno, es uno de los 50 que forman parte de esta lista. Ahora no me acuerdo exactamente el lugar en el podio, pero de la mitad para arriba. Bueno, sigamos con el análisis de estas cuestiones. En el medio de todo esto, la Argentina, vos que nos mirás todas las noches lo sabés porque te lo venimos contando hace mucho tiempo acá, ahora cobró tanta importancia la pandemia y el coronavirus y todo esto que hablamos un poco menos, pero sigue estando en el centro de la escena, el tema de la deuda. La clave para la economía argentina, hasta que explotó todo esto, era la reestructuración de la deuda. ¿Evitamos el default o no evitamos el default? ¿Se va a lograr reestructurar o no se va a lograr reestructurar la deuda? Es más, todo el programa económico, las proyecciones para este año, el presupuesto 2020, que todavía no tenemos, no contamos con presupuesto en Argentina porque el que había armado el gobierno anterior no tiene sentido, este gobierno lo descartó, no se armó uno nuevo, todo está supeditado a qué pasa con la deuda. ¿Y qué pasa con la deuda? Había una fecha límite que era el 31 de marzo donde tenía que estar presentada la oferta. Llegó la fecha del 31 de marzo y obviamente la oferta no está porque en el medio apareció todo esto, explotó esta bomba, el coronavirus, y todo eso no está. Bueno, ayer se comunicó oficialmente una novedad importantísima en el marco de todo esto, que es que la Argentina deja de pagar todos los vencimientos de intereses y de capital de la deuda en dólares emitida bajo legislación nacional. ¿Qué es esto? La Argentina, en el festival de endeudamiento del gobierno de Macri, que dejó como herencia esta situación tan complicada en materia de deuda, se reestructura porque es impagable, había emitido deuda en dólares, bajo legislación extranjera y bajo legislación nacional. Lo que se anunció ayer fue que toda aquella deuda en dólares bajo legislación nacional, de manera unilateral, se decidió que se postergan todos los pagos. No se hace más ningún pago de vencimiento hasta el año que viene. Parecido a lo que había sido el reperfilamiento, ¿te acordás que había anunciado Hernán Lacunza durante el gobierno de Macri? En ese caso había sido para las letras, las letes, las lecer y qué sé yo, algunas letras que son bonos de corto plazo. En este caso para todos los bonos en Argentina emitidos en dólares bajo esta legislación se extiende. Ahora, la duda que hay atrás de esto es, ¿y qué va a pasar con los bonos bajo legislación extranjera? ¿Sí? ¿Vamos a un default definitivamente o no? El gobierno dice, y el ministro Guzmán insiste, en que la semana que viene va a presentar la oferta formal a los tenedores de títulos para tratar de hacer la reestructuración de la deuda. En este contexto, ¿es probable? ¿Es posible que Argentina logre una reestructuración ordenada de manera voluntaria con los acreedores internacionales de la deuda en este contexto? Bueno, veremos la semana que viene cuando aparezca definitivamente la oferta sobre la mesa. Hoy todo pareciera indicar que la Argentina va rumbo a un default. Pero cuidado, en un escenario completamente diferente. No es que la Argentina por sus propios problemas no logró resolver el tema de la situación de la deuda y va a un default. La Argentina va a un default en el marco de un aluvión de defaults corporativos, soberanos y subsoberanos que se viene para los próximos meses en el mundo a partir del parate económico que hoy estamos viviendo. Pero bueno, la novedad fue esta anunciada en el día de ayer. Y a esto se le sumó, pasemos a la siguiente, se le sumó, antes de hablar de quién se le sumó, me faltaba ilustrar el dato de qué estamos hablando. Este año vencían 13.000 millones de dólares. ¿Sí? En realidad,
cuando uno saca los bonos que tiene el propio sector público, ANSES y otros organismos, porque uno dice, bueno, si el bono lo tiene el propio sector público, es un tema contable, lo que tenía que pagarle contante y sonante a acreedores privados eran 9.700, casi 10.000 millones de dólares este año. Por eso se habla tanto por estas horas de los 10.000 millones de dólares. Esto es lo que se dijo, no, es una locura en este momento, donde los dólares que tenemos los tenemos que priorizar para el tema sanitario, para poder tener atención, para poder tener hospitales, respiradores, medicamentos, lo que sea necesario. No vamos a seguir pagando intereses de la deuda, de una deuda que se heredó, que es absolutamente impagable y que se contrajo de una manera completamente irresponsable. Ya te lo explicamos varias veces. Bueno, esa fue la decisión. Pasemos a la siguiente, que sí nos lleva a quien se sumó a esto. Esto ya te lo dije, la oferta para la legislación extranjera va a ser la próxima semana. Se le sumó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que dijo, bueno muchachos, sí anunciaron que no se paga más vencimiento de deuda, legislación nacional en dólares hasta el año que viene. Bueno, bien, hola, acá estoy yo, la provincia de Buenos Aires lo mismo. ¿Qué vengo a plantear? Vengo a plantear un periodo de gracia. Un periodo de gracia quiere decir, denme un tiempo para el cual yo no pague vencimientos e intereses de la deuda. ¿Se acuerdan que Kicillof ya intentó esto con un bono, el famoso BP21, el bono provincial que vence el año que viene, que tenía un vencimiento de capital muy importante este año, hace un par de meses atrás, que intentó de manera voluntaria acordar con los acreedores para postergarlo, no logró esto, hubo un fondo en particular que se plantó y no permitió que esto ocurra y terminó pagándolo. Bueno, lo que está diciendo ahora es, muchachos, ahora sí necesito un periodo de gracia porque es la situación en la que está la provincia de Buenos Aires. Estamos pensando si el mes que viene, esto lo digo yo, no lo dijo Kicillof, están pensando si el mes que viene se pueden o no pagar los sueldos. ¿Sí? La provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, los municipios, están pensando si van a poder pagar los sueldos. En el marco de esta situación vamos a seguir pagando intereses de la deuda. Bueno, ¿qué es lo que planteó? Que pretende reestructurar 7.148 millones de dólares, que es la deuda que tiene emitida en dólares la provincia de Buenos Aires bajo legislación extranjera en este caso. Por eso pretende reestructurarlo. Acá aparecen los problemas de que si vos no lográs la voluntad del mercado, de los acreedores, que te acepten el acuerdo, vas a un default. Y si vas a un default, el día de mañana van a aparecer los despelotes que ya conocemos en Argentina, que tiene que ver con los fondos buitre, etcétera, etcétera. Que hoy pareciera un mal menor, o después vemos, la pateamos para adelante, porque hoy el problema es otro muchísimo más grave. El problema es sanitario, el problema es que la economía está parada, el problema es que estamos todos encerrados en nuestras casas y el problema es que esto no se sostiene mucho tiempo más. Pero lo cierto es que se acumula esta situación, pareciera que tanto la provincia como la nación estarían yendo rumbo a un default y estos problemas aparecerían el día de mañana. Bueno, a ver, sigamos con la información que tenemos. Todo esto, ¿y por qué traemos de nuevo a colación? Porque hoy salieron los datos oficiales del INDEC, la distribución del ingreso y el proyecto de ley de Máximo Kirchner y el apoyo del presidente y quién va a financiar esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa hoy en Argentina? Fíjate lo siguiente, la recaudación cae muy fuerte. La semana pasada te dimos el dato del mes de marzo, donde se conoció que la recaudación creció un 35% contra una inflación del 40 y pico. O sea que la recaudación está cayendo. ¿Por qué? Porque cae la actividad económica. Para abril va a ser peor, la recaudación va a ser más baja todavía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto se junta con la necesidad de un gasto público más alto. Vos necesitás que el gasto público, el Estado está haciendo con esta transferencia de los 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia, de los bonos de la jubilación, estás inyectando plata en la economía, los préstamos a las pymes para tratar de que paguen los sueldos, para que la economía no colapse. Ahora, si vos aumentás el gasto y vos a la vez recaudás menos porque la actividad económica cae, ¿qué quiere decir? Que tenés una diferencia negativa cada vez más grande, que de alguna forma la tenés que financiar. ¿Cómo la financiás? Si el mercado de deuda está cerrado porque está yendo al default y porque hoy no se le presta plata a nadie. ¿Cómo la financiás? Con emisión monetaria. El Banco Central da la orden y se emiten pesos para financiar esto. La base monetaria alcanzó los 2.3 billones de pesos. ¿Qué es la base monetaria? La cantidad de guita que está dando vuelta por la economía, circulando, depositada en los bancos, etc. 2.3 billones de pesos. Es decir, aumentó, producto de todo esto, un 33,5%. Es un montón. Es un aumento enorme de la cantidad de guita que hay en la economía para financiar esta situación. ¿Sabes cuál es el problema? Y acá voy a retomar algo con un dato que lo ilustra,
que yo vengo hablando, de lo cual vengo hablando hace varios días ya. Varios, cuando no se hablaba de esto, ahora se habla más. El rol de los bancos. Los bancos cumplen el rol de intermediario entre todo este dinero y quienes necesitan este dinero. Si vos mirás cuánto aumentó la base monetaria, te encontrás con que aumentó un montón, 33%. Pero mirá este dato, pasá a la siguiente, mirá este dato. Los encajes, la plata que los bancos tienen inmovilizada y depositada en el Banco Central, en el mismo periodo aumentaron 490.000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que esa base monetaria que yo te mostré hace un rato, que creció 535.000 más o menos millones de pesos, está prácticamente toda, casi 500.000, colocada en el Banco Central. ¿Qué te quiero mostrar con este dato? Lo que dice acá abajo. Los bancos no la prestan. Los bancos no están haciendo fluir este dinero que emite el Banco Central para tratar de darle liquidez a la economía, no lo están haciendo fluir. Los bancos prefieren mantener la guita inmovilizada, aún a tasa de interés cero, lo que sea, en el Banco Central, con tal de no prestarla y no asumir los riesgos que implica aumentar los márgenes en las cuentas corrientes, cubrir cheques que están no teniendo cobertura en este marco de que se está por quebrar la cadena de pagos. Los bancos no la prestan, no están cumpliendo el rol de intermediación y es por eso que el aumento de la emisión monetaria queda estancado ahí donde queda. Lo venimos advirtiendo hace mucho rato ya y hoy el presidente, en declaraciones que dio hace un rato a un canal colega, cuando habló de la extensión de la cuarentena y esto que te comentábamos en el inicio, también habló de los bancos. Y también habló de los vivos que siguen jugando a la especulación con los precios. Siguen aumentando precios de productos básicos en Argentina. Sigue habiendo un aumento descontrolado de precios de alimentos que se siente en algunas grandes cadenas, que se siente en los locales de proximidad. Aparece la discusión de la formación de precios a lo largo de la cadena, de quién es el responsable. Hay peleas, a mí me cuentan, muchos nos miran el programa acá y se informan a través de nosotros de la cuestión económica más en detalle y después mandan a través de las redes sociales mensajes. En la verdulería de tal, hoy me decía uno, en la verdulería yo fui y me quejé, porque digo, ¿cómo puede ser que el precio este, si a mí me informan que el kilo de, no sé, lo que fuera, rabanito, lo que fuera, vale tanto y acá me lo estás cobrando mucho más? Y este le decía, no, porque a mí me lo cobra mucho más el que viene y me lo trae porque me dice que... Bueno, hay toda una cadena que se está descontrolando en el marco de una situación bastante compleja, pero que termina afectando a todos. Bueno, sigamos con lo que tenemos pendiente para terminar el análisis económico. En el marco de esta situación, esta necesidad de emitir tantos pesos y esta situación descontrolada que empieza a haber en la economía, va teniendo su correlato en el aumento de la brecha cambiaria. Estos son valores de cierre de hoy. El famoso dólar solidario, que le llamamos simpáticamente, que es el dólar oficial, al cual hay que sumarle el impuesto del 30%, el famoso impuesto país, hoy cerró en 85,48. El dólar MEP, que es el dólar bolsa, aquel que podés comprar con una operatoria bursátil sin ninguna restricción de $200 ni nada, de manera formal, no es nada ilegal esto, 89,57. Y el famoso dólar contado con liqui, que también lo podés comprar con una operatoria bursátil, quebró el nivel de 90 pesos con 78. Del que no hablamos es del dólar blue. ¿Por qué? Viste que siempre te decimos es ilegal, pero bueno, de todas formas todos lo conocemos. Hoy por hoy prácticamente no hay referencia de dólar blue, porque claro, con la cuarentena no hay cuevas, no hay arbolitos, con lo cual prácticamente no se está operando dólar blue, que es un problema también que está habiendo. Hay muchos que, previendo esta situación descontrolada en la economía, se habían dolarizado informalmente, es decir, dadas las restricciones, habían ido a las cuevas, a los arbolitos, lo que fuera, habían comprado dólares, hoy necesitan pesos para poder solventar sus gastos y no encuentran esa pata para poder ir y deshacerse de los dólares y vender los dólares, con lo cual está habiendo también un problema en esa situación. Bueno, sigamos adelante y ya cerramos con esto porque se hace largo. Las empresas, esto se dio a conocer el día de hoy. Y te voy a aprovechar y te doy el pie y te hago un acertijo, Lorena, querida compañera Loretoso. Sí. Si yo te digo empresas de comidas rápidas, no demos nombre, pero se te vienen a la cabeza
3 se me vienen a la cabeza a mí. Mínimo, sí. 3. Sí. Las 3 de origen de capitales Sí. norteamericanas. Esas seguro se te vienen a la cabeza cuando lo decís. Sí, la que hace hamburguesas, Sí. papas fritas, otra que hace hamburguesas Una que hace y café. otra que más bien se especializa en el café. Cafecito, sí. Café. Cafecito, alguna cosita para acompañar. Sí, Bueno, esas 3. Estas 2 de hamburguesas y comida rápida y la de café con la barrita de cereales y qué sé yo, Sí. todas de capitales norteamericanos, le están pagando, hoy nos contaban, nos informaban y ahora te voy a mostrar cosas que llegaron para dar cuenta de esto, le están pagando a los trabajadores que no están trabajando, porque estos locales están cerrados, pero le están pagando a los trabajadores entre el 30 y el 50% del salario. Sí, escuchaste bien, entre el 30 y el 50. Vos cobrabas, vamos a poner un ejemplo, 20.000 pesos, te están depositando 7.000, 10.000 pesos y el recibo de sueldo viene liquidado por ese importe. Ah, De manera unilateral. De repente, teníamos, no sé si teníamos ahí algún ejemplo de los que nos habían mandado. Habían puesto ahí algo, producción, a ver, ahí lo tenemos. Esta ahora, producción. Agus, te Sí, pregunto, dale, te contame. pregunto esto, porque vos Mirá. decís de manera unilateral, o sea, la empresa decide que le va a pagar esa porción del salario al trabajador sin avisarle, sin preavisarle, le liquidan por ese valor y después, ¿cómo hacemos con el resto del dinero que no les pagaron? ¿En algún momento lo van a pagar desde la empresa o no hay diálogo posible en el ida y vuelta? Una locura. Por ahora, esto partió a partir de que nos informan empleados de la empresa que nos empezaron a contactar algunos periodistas, sobre todo que estamos en esta cuestión de económicas, a decir, mirá, te mando una fotocopia de una foto de mi recibo. Acá hay una copia de un recibo No. de sueldo por 51 pesos. ¡Qué locura! 51 pesos con La 22 mitad de lo que centavos. cuesta un café de una de esas cadenas. Mirá, acá hay un recibo, ahí abajo dice neto a cobrar 3.000 pesos. Borramos obviamente los datos de quién es, Sí. ¿no? Pero este es el recibo, la jubilación, los aportes, neto a cobrar 3.000 pesos. Hay salarios Imposible. de 30 a 50% de lo que venían cobrando, sin ninguna explicación. Ujú. Lo que se desprende de esto es que la lectura de los locales dice, bueno, nosotros no estamos vendiendo, no estamos trabajando, cerramos. Muchachos, esto está pasando en todos. Perdón. En casi todos los sectores de la Perdón, economía. Agustín, Sí, Lore, 30-50%, decís vos, o sea, entre el 30 y el 50%. Sí. Un monto de 3.000 pesos, aunque sea el 30% de un salario, estamos hablando de que los salarios ya eran de miseria anteriormente. Sí, claro. Y una además persona que se estaría- están pagando menos de la mitad de lo que debieran pagar. Claro, sin previo aviso, sin nada, sin comerla ni beberla, de empleado, de repente. El local... Mirá lo que es esto. Acá, a ver cómo tenemos para explicarlo, lo que me están diciendo. Espera. Bueno, no llegamos a verlo, esto es un despelote. Pero, Porque están las horas, está claro, la antigüedad. pero en las horas que pagaban 250 pesos las horas, Sí, por hora, la liquidaron a 80 pesos. ¿Se entiende? Alguien que cobraba por hora y esa hora tenía un Claro. valor sí. de 250 o 300, entre 250 y 350 pesos la hora, y después le liquidaban la cantidad de horas que trabajaba por ese valor, le liquidaron la cantidad de horas por 80 pesos. Digo, independientemente de que uno pueda, con esos documentos y esos recibos de sueldo, hacer alguna acción legal, ¿cuánto tiempo demora que te den la razón y que eso tenga un resarcimiento económico posterior? Mientras tanto, estos empleados tienen que seguir viviendo y seguramente después que todo esto pase y cuando vuelvan, probablemente haya alguna quita, alguna chique, alguna reducción de sueldos de aquellos que ya cobraban de miseria antes, ¿no? Sí, por eso, esta es la situación, por eso hablamos de distribución del ingreso, por eso hablamos de solidaridad. Estas compañías de las que te hablamos son compañías de capitales internacionales, son multinacionales, no es el café de la esquina que si dejó de vender el dueño tiene 2 empleados y se le complica, como está lleno de casos. Son compañías multinacionales que mueven miles de millones de dólares o compañías nacionales, como el del personaje que te comentaba al inicio que salió a Caselorial porque le cerraban una sucursal, ¿sí? Que está en el podio de los 20 tipos más ricos de la Argentina. Hermano, hay momentos que hay que poner el hombro, estamos viviendo una crisis terminal. Por eso hablamos de solidaridad, por eso hablamos de distribución del ingreso. Pero bueno, veremos cómo sigue la cuestión legal en Argentina. Acá tenemos lo que te comentábamos hace un rato. 81 pesos con 30 la hora. Lo que dicen que era una categoría, acá nos explican, una categoría que estaba pagándose aproximadamente 155 pesos la hora, se liquidó, sin explicación previa, 81 pesos con 30. Ahí está, o sea que al 50%. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Coronavirus.
Bueno, así está la situación. Vamos a revisar un poquitito, si te parece, y lo vamos comentando un poco entre los dos, Lorena. Dale. Lo que dijo el presidente Alberto Fernández ahora, unos minutitos mientras nosotros nos preparábamos y entrábamos acá a hacer el programa, con un canal colega tuvo declaraciones importantes para analizar. Mirá, escuchá al presidente y te lo analizamos acá en Hagamos Números. Dale. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Un par de temas. Primer punto, la cuarentena va a seguir. Lo que podemos hacer es flexibilizarla. Pero nosotros hicimos un enorme esfuerzo y no podemos perder el esfuerzo que hemos hecho. Nosotros estamos sintiendo que estamos un poco mejor y estamos un poco mejor, pero tenemos que ir con cuidado. Por eso nunca tenemos que hablar de terminar la cuarentena, porque no vamos a terminar la cuarentena. Lo que vamos a ver es qué tipo de actividades podemos flexibilizar. Porque lo peor que nos podría pasar es que con esta idea que muchos alimentan de que hay que recuperar la economía, terminemos enfermando a los argentinos. Yo siempre a esos que quieren apresurar, si quieren avanzar y quieren resolver todo, les digo que la verdad las fábricas, si en una fábrica entra una persona con coronavirus, lo que seguramente ocurrirá es que enferme a todos sus compañeros. Y ahí tendremos un problema mucho mayor, que es más gente enferma y una fábrica que no pueda funcionar porque sus trabajadores se enfermaron. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Bueno, ahí lo escuchamos al presidente, Lore. No va a haber finalización de cuarentena. Está bueno explicarlo esto. Y claro, en el debate salud, economía, bueno, es clara la postura que tiene el presidente. Sí, ¿no? además lo que decía el presidente también en esa misma entrevista es, va a haber mañana una reunión muy importante, una reunión en la que van a estar presentes no solamente todo esto virtual, algunos estarán dentro de la Quinta de Olivos, los referentes en materia económica y sindical, pero por supuesto y por sobre todas las cosas el equipo médico y el equipo de asesores que está acompañando al presidente Alberto Fernández para tomar cada decisión. Estará en manos de ellos tomar esas decisiones, porque se van a sumar además cada uno de los gobernadores, y lo dijo el presidente, esta decisión tiene que ser entre todos. Mañana va a haber una reunión muy importante por la tarde y a partir de eso sabremos de a poquito cuáles se podrían flexibilizar de todas las actividades económicas. Bueno, así están las cosas, a mantenerse tranquilo entonces, no volverse loco, nos tocó esto, hagamos caso, escuchemos, bastante racional lo que plantea el presidente. Así que seguiremos un tiempo más y acá te vamos a ir contando en detalle en esta situación de cuarentena. Vamos a un pequeño corte, pero no te muevas de ahí porque lo tenemos por Skype a Gustavo con información y acá con Lore, que nos queda bastante cosas muy importantes para contarte. Dale, quédate ahí, ya venimos. Creo que es muy importante tener claro cómo está funcionando en el marco de la pandemia el sistema de transporte público, cómo está funcionando el sistema de peajes, cómo está funcionando el sistema de emergencia en el transporte privado para garantizar la provisión de bienes y servicios de los sectores que consideramos indispensables o sensibles en la economía argentina. Creo que es muy importante que en estas horas tengamos la capacidad de dar respuesta en cada uno de los temas que la sociedad espera de nosotros, y creo que es fundamental que el ministro y los ministros le brinden informe a los diputados y que tengamos la capacidad de establecer diálogos, preguntas y acuerdos alrededor de los distintos temas, más allá de las banderías políticas, porque este es un momento en el que los argentinos nos esperan firmes, determinados y poniendo el cuerpo en una situación muy particular, en una situación
dolorosa para el mundo y para la Argentina. Lamentablemente, esta pandemia mundial nos ha obligado a trabajar de una manera diferente, a poner prioridades diferentes de las que veníamos trabajando. Pero bueno, yo les agradezco profundamente el hecho que ustedes nos dediquen este tiempo a nosotros. Entendemos que es un momento donde día a día tenemos que tomar decisiones muchas veces que van variando también día a día, y en la cual no solamente somos los actores excluyentes de esas decisiones, muchas veces esas decisiones tienen que ver con los mandatos que con mucha razonabilidad en un momento como esto impone la cartera de salud como debe ser frente a una pandemia de esta característica. Contra el coronavirus nos cuidamos entre todos. Atentos y vigilantes. Denunciá si ves sobreprecios. Avisanos si faltan productos. Reportá al que no cumpla con la cuarentena. Que los vivos de siempre no te pasen. Atentos y vigilantes. Crónica, siempre firme junto al pueblo. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Love Nature. Telecentro. Disfrutas más, pagas menos. ¡Qué crack! Planes desde 1.209 pesos final por mes. Vení a Telecentro, te conviene más. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espagueti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Evitar la propagación del coronavirus es responsabilidad de todos. Realiza los trámites de Edesur desde tu casa a través de la web edesur.com.ar o con la aplicación Edesur en tu celular. Podés pagar la factura, revisar tus consumos, adherir al débito automático y realizar cualquier consulta. Para más información visita nuestra web y seguinos en Edesur Argentina en Facebook y @oficial Edesur en Twitter. Edesur te acompaña. Llegamos a millones de argentinos desde hace más de 55 años. Llevamos información exclusiva y entretenimiento todos los días. Somos el diario más popular del país porque estamos firmes junto a vos. Crónica, firme junto al pueblo. En Personal, acompañamos las acciones del gobierno para quedarse en casa. Si tenés un plan, abono o factura, te regalamos 1 giga por 30 días. Activalo desde la app. Si sos prepago, hace una recarga SOS de 100 pesos. Y a quienes estén en Estados Unidos, Europa o Asia, les regalamos 1 giga y WhatsApp gratis. Personal. Mis días son intensos, pero nunca iguales. Y eso me encanta. Vivo cada momento sin dejar de estar atenta a todo. Ser espontánea me hace sentir libre, pero para eso tengo que estar preparada para todo tipo de ocasión. Porque elegir nos hace bien. Gravani. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad molto conviene, porque si es molto, molto bene. Las cosas más sencillas de la vida ya volverán. Ahora quédate en casa. Te lo pide Molto, con más de medio siglo en la mesa de los argentinos. Love Nature. Telecentro. Disfrutas más, pagas menos. ¡Qué crack! Planes desde 1.209 pesos final por mes. Vení a Telecentro, te conviene más. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da
algo más. Atención personalizada, la mejor calidad al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Bueno, y acá estamos con mi compañera Lorena Toso acá acompañándome y de fondo el señor Gustavo Idoyaga que sigue en cuarentena. Bueno, él está viendo si se anima, si puede salir o no. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo andás Lorena? ¿Cómo andás Agustín? ¿Qué cuentan ustedes? Quiero agregar algo más ahí de las casas de comidas rápidas. ¿Sabés qué? ¿Qué? Estas casas el año pasado daban charlas de responsabilidad social empresaria, comentando la misión, la visión y los valores que tenían. Es un chiste, ¿no? Qué paradoja, ¿no? Ay, ay, ay. Qué paradoja, ay, ¿no? ay, ay. Qué Tremendo, paradoja. tremendo. Bueno, Agustín, bueno, vamos contanos, a hablar, dale, vamos. ¿sabés qué vamos a hablar? Dale. A ver, de economistas que no son de tu orientación, pero son los que de alguna manera están empujando en contra de la cuarentena y que quieren que todo se reactive rápido porque si no se rompe la cadena de pagos. Y por eso vamos a comenzar con la primera placa que habla de las marchas y contramarchas en el mundo que generó por ejemplo, un economista que ambos conocemos, que dice que es una cara que tiene por un lado la salud y otro lado la economía. Y acá el presidente de la nación dijo, primero está la salud y después la economía. ¿Y por qué digo marchas y contramarchas y las presiones que hay en la República Argentina, que lo vimos la semana pasada, por ejemplo, muchos promoviendo el cacerolazo? Y vamos a la próxima imagen. Todos los que han presentado una serie de contradicciones. El primero lo mencionaste vos, ahí lo tenemos, a Boris Johnson, que lamentablemente... En terapia intensiva en este momento. Así es. Exactamente, tiene coronavirus y está en terapia intensiva, ¿no? Que entra en la estadística de ese 5% de los casos graves. Vos fijate que él propuso un mecanismo de autodefensa. Ahí lo tenemos a Donald Trump. Un Donald Trump que lo negó. Al día de hoy tiene 367.000 contagiados, 10.908 decesos y vos fijate, en un día murieron 1.000 personas. Vamos atrás a Jair Bolsonaro y no es que en absoluto pretenda corregirte, sino que lo que parece que en Brasil hubo marchas y contramarchas también. ¿Por qué digo esto? Jair Bolsonaro, con su característica que tiene de ir, por ejemplo, a Brasilia, a besarse con la gente, saludar a la gente, tener proximidad, el jefe de la Casa Civil, que sería como el jefe de gabinete, Sousa Braga Neto, le pidió que baje un cambio. Incluso se dice que en Brasil hay una especie de golpe blando. Bueno, este rol protagónico que tenía en contra de su ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, ¿qué hizo? Comunicó en el día de hoy que pedía la renuncia y que iba a renunciar Luis Mandetta. Después terminó que no renunció Mandetta porque recibió presión, por un lado de Braga Neto, el jefe de la Casa Civil, y por otro lado recibió presión de los diputados. Es importante comentarlo, pero otra de las personas que negó, que en un solo día tuvo 500 fallecimientos. Realmente la tasa es muy alta en Brasil. Y seguimos con el caso de Piñeiro, ¿sí? Que en un principio dijo que no tenía que ser grande la cuarentena y en definitiva, ¿saben ustedes que en Chile una resolución del día de hoy, vos podés comprar en los supermercados no más de 2 veces por semana? Acá no hay restricción. Los que tienen mascota no pueden sacar la mascota nada en un radio de 2 cuadras y 2 veces por día y en un tiempo limitado. Y así hay una serie de restricciones, contradiciendo todo lo que hizo en su inicio. Y otro de los temas que me parece importante plantear es el tema, Agustín, el tema de, hoy Carla Bisotti mencionó, nosotros tenemos 100 internados en terapia intensiva.
Y otro dato que dio es la tasa de prevalencia. Dijo, vos lo sabes muy bien, Agustín, en la estadística, la tasa de prevalencia es del 16%. Quiere decir, del tamaño de la muestra, de las 10.000, o sea, del tamaño de la muestra, nosotros tuvimos casos positivos por un 16%. El tamaño de la muestra es en todo el país, hay 106 laboratorios que hicieron la muestra. Y el tema de los internados, ¿por qué lo quiero colocar acá al día de hoy? El día de mañana no lo puedo decir, pero al día de hoy, ¿qué es positivo? ¿Sabes por qué? Hay 100 internados. Si yo no quiero creer en el gobierno, si yo quiero adherir a la teoría que faltan más test, que puede ser que desde el punto de vista sanitarista haga falta hacer más test, pero si hay 100 internados, representa el 5% de la estadística mundial. Agustín, lo multiplicamos por 20 para llegar al 100% y estamos hablando de un número de 2.000. Las estadísticas al día de hoy es de 1.670 aproximadamente. ¿Qué quiero decir? Que el grado de desvío en función de lo que ocurre en el mundo no es mayor para aquellos que están dudando de lo que se realiza en nuestro país. Estamos hablando de la fotografía al día de hoy. Y vamos con la última placa. Y la última placa, a ver si la tenemos ahí, el tema de los test masivos. Y vos sabés que hay un economista, que no es precisamente amigo tuyo, Agustín, que agarró y dijo, hay que abrir la economía y lo que tenemos que hacer es como Chile, hacer test masivos. Entonces, los test masivos, una cosa es la explicación de los infectólogos y los epidemiólogos. Pero el test masivo de una persona asintomática, y vos le decís, bueno, mi test me da favorable, mi test me da negativo, yo voy a trabajar, me puedo contagiar al día siguiente, a los 3 días puedo ser un asintomático que contagie a la gente en el trabajo y no sirve para nada desde el punto de vista laboral. El test masivo sirve para los médicos infectólogos solamente ¿para qué? Para identificar y separar a la gente que tiene esta patología. Pero sin embargo hay muchos economistas que están con esta teoría, Agustín. Sí, hay economistas para todos los gustos. Yo soy de pocos amigos, como vos dijiste. Gustavo, te tengo que dejar porque tenemos muy poquito tiempo. Bien. Y Lorena tiene para contarnos un tema. Buenas noches, te saludamos. Chau, mañana vos. nos volvemos a ver. Chau. Súper interesante toda esta información. Quedó confirmado que yo soy de pocos amigos. Lorena. No son los amigos de Agustín. Cosa que Contame. te voy a contar algo en realidad que es un adelanto de lo que vamos a contar mañana, para desarrollarlo con tiempo y para que todos puedan entender la importancia que tiene lo que vamos a mencionar. Voy a tomar 2 cuestiones. Una que tiene que ver con la palabra del presidente Alberto Fernández hoy en la entrevista que comentábamos con Agustín en Hagamos Números. En un momento dijo, cuanto más tiempo estiremos la cuarentena, más tiempo vamos a tener para poder equiparnos. Y esto es absolutamente trascendente y fundamental. Y de esta frase del presidente Alberto Fernández me voy a unirla con algo que decía recién Gustavo y que tiene que ver con la cantidad de internados, las camas disponibles en la República Argentina y qué es lo que puede llegar a pasar a futuro cuando lleguemos al pico realmente. Esto que vos estás viendo acá en pantalla es parte de lo que te voy a contar mañana. Esto pasó hoy en General Rodríguez, uno de los 12 puntos de la provincia de Buenos Aires donde se están empezando a desarrollar los famosos hospitales modulares. Mañana con tiempo te voy a contar qué son los hospitales modulares, cómo funcionan, cuánto dinero se va a invertir, quiénes, además del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Obras Públicas, están aportando su dinero para que estos hospitales modulares puedan ser una realidad y que van a significar, entre otras cosas, 1.200 camas más para la provincia de Buenos Aires, para aquellos que necesiten llevar adelante un tratamiento por el coronavirus. Así que mañana lo vamos a contar con lujo de detalles, con cantidad de metros, con dineros, etcétera, todo prometido para mañana. Prometido. Prometido para mañana. Lo prometido es deuda, así que mañana Lorena nos va a estar contando toda esta información muy, muy, muy importante a partir de esta idea que bien nos explicaba y que decía hoy el presidente. A medida que estiremos la cuarentena y que aplanemos la curva de contagios, se va ganando tiempo para poder atender después, porque al final del camino el riesgo de todo esto es el colapso del sistema sanitario, que se termine cobrando víctimas fatales como pasó en otros lugares del mundo, ¿no? Tenemos las experiencias de países como Italia, como España, que nos marcan un muy triste antecedente. Bueno, nosotros mañana nos vamos a ir viendo acá con mi compañera Lorena Toso en el piso. Volvimos, cuarentena abandonada ya y estamos acá. Vamos a estar mañana, como todos los días, a las 11 de la noche contándote lo que ya prometió Lorena para mañana y mucho, mucho más. Hasta mañana. Chau. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
España, 637 muertos en las últimas 24 horas. Es la